Bueno, pues así iniciamos el vídeo. Aquí en el muelle de Constituyentes, que pone como playa Constituyentes. El chavalote y Adriana que me acompañan. Hoy es día 15, sábado, y son aproximadamente, oye, ¿qué hora es? Que no me acuerdo. Es que acabamos de salir de casa, estábamos viendo el fútbol de España contra Croacia, hemos ganado 3-0. Bueno, chaval, dime la hora, que no lo sé. No tengo ni idea, creo que son las 1:30 por ahí. ¿Qué hora es? 1:30. 1:30, pues bueno, pues... Pero me gusta decirlo real, porque si digo son las 1:30 y luego no lo es, pues me sienta mal. Bueno, pues aquí vamos a grabar un poquito el chavalote. Nos vamos a grabar el dron, vamos a ver qué playa mejor está la playa. Y luego a lo mejor nos vamos a las 2 o a las 4. Y ya nos va mandando un reportaje a Ana, que luego lo voy a poner. Ana de Guanajuato. Y tenemos otro más de reportaje por ahí de Federico. Pero vamos a hablar luego, pongo la intro y seguimos hablando. Bueno, pues el contenedor del Sargazo esta noche ha sido especialmente súper lluviosa, muy lluviosa. Y lo más increíble, yo tenía aire acondicionado en la habitación, salgo al baño y sentí la sala que siempre es un horno, la sentí fresca. Digo yo que la temperatura está más baja que en la habitación, no entendía. Luego ya por la mañana cuando me levanté, que había parado de llover tan fuerte, se estabilizó un poquito. Ahora la temperatura que hay es súper agradable. El color del agua por aquí está bonito. Esta mañana cuando me va a mandar para aquí reportaje Ana, no estaba bonito el agua por allá, por la 38, ahora sí que se ve más o menos bien. El agua está bien, está bonita. Acordaros que se ve aún mejor cuando hace sol. Pero aquí hay un trozo, este trozo de aquí, como una nube ahí de color oscuro, que llega a la zona esta de aquí del recodo, que está más marrón. Bueno, chaval, mucho aire, ¿no?, para volar el dron. Sí, pero voy a volarlo ahora. Venga, que te estamos esperando, chaval. Es que A ver estoy dónde nos analizando vamos. el ambiente. Sí, claro. Pues ya lo veis, aquí está tranquilo. A pesar de que hay oleaje, está tranquilo un poquito para tumbarse por aquí. Yo veo el color del agua en la 2 y en la 4, que más o menos está bien. Tenemos arena por allá. En Fundadores no sé cómo estará de arena. Y los ferries hoy, cuando vayan para Cozumel, pues va a estar el mar movido. No muy movido, pero sí movido. Y por aquí vemos que el mar choca en las ballenas estas que pusieron rellenas de arena, igual como allí. En Playa Mamitas, pues el agua llega a tocar prácticamente el restaurante. Está bastante mal. Mamitas está bueno. Da pena. Yo creo que la terraza del restaurante, pues si sigue así, pues posiblemente van a prohibir que se ponga ahí la gente por seguridad. Yo no quiero ir a grabar para todos los días sacar el mismo tema, porque como veis, Playa del Carmen es muy larga y Mamitas son, donde está el restaurante y donde está el problema, pues son 50, 100, 70 metros. Entonces es una pena poner en las redes sociales que Playa del Carmen se está quedando sin arena cuando la arena se va desplazando de sitio a sitio. Sí tenemos menos arena poco a poco, pero no ha desaparecido la arena. Simplemente lo que ha hecho que esa playa tiene un problema de arena, esa playa, no todas. Y entonces hay gente por ahí que está publicando cosas para molestar a los que vais a venir de vacaciones, y eso no lo deberían de hacer. Playa del Carmen está ideal para bañarse también a día de hoy. Por suerte tenemos pocos sargazos. Como veis, la 38 Pelícanos tienen más arena de lo habitual. Por aquí, esta zona no recomiendo bañarse porque hay rocas, pero donde están aquellos chicos de allá, más hacia adelante, pues hay que entrar con mucho cuidado. Yo esta zona de aquí hasta Mamitas no recomiendo bañarse, pero de Mamitas hacia Pelícanos sí. Luego tenéis detrás Coco Beach, tenéis también la playa de 72 y de la 88, que están excelentes para bañarse, con bastante arena. Y luego en esta zona de acá, fijaros, Playa Car estaba excelente toda esta semana, muy bonito el agua. Y desde aquí, desde del recodo, que no os recomiendo que os bañéis porque se acumula ahí el sargazo, esta zona está para bañarse, pero luego ya tenéis desde la 2, la 4 y la 6 para bañaros. Toda la zona esa de ahí, llegando del muelle para acá, un poquito, tenéis toda esa zona para bañaros. Así que tenéis bastantes zonas para bañaros en Playa del Carmen.
y es una tontería. Está bien que anuncies que hay problemas, pero no le metas el miedo a la gente, porque ya sabéis que cada año se nos desplazan las arenas de un sitio a otro. Pues este año es algo especial. No es normal lo que está pasando en Fundadores y no es normal lo que está pasando en Mamitas, pero de ahí a meterle miedo a cualquier persona que venga a la Riviera Maya a disfrutarla, pues yo creo que no está correcto. Luego tenemos pues las playas increíbles, tanto en Cancún como aquí en Cozumel. En Puerto Morelos también está muy bien. Y lo bueno que lo estáis viendo es que no está llegando sargazo, no hay nada de sargazo dentro del agua, absolutamente nada, fijaros bien. Así que esas personas que les gusta con títulos muy llamativos, súper negativos para la zona y positivos para su canal de YouTube, pues síganlos y seguirán teniendo miedo, porque eso no es normal. Yo a veces digo, ¿cómo es posible que vivan acá y pongan esos títulos? No lo entiendo. Y simplemente es una forma de llamarte para que abras el vídeo y veas que sí, que es real, lo que están poniendo es real. No es mentira. Pero no hasta el nivel que lo ponen. Bueno, pues el chaval ya levantó el dron. Espero que os guste el vuelo de dron. Los vuelos de dron del chavalote son muy tranquilos. Te enseñan todo el litoral de la playa. Ahí no hay personas que hablen, solamente hay música. Ahí tú tomas tu decisión. No, pero lo digo por el tema de que le estoy hablando aquí, que muchos youtubers de la zona les gusta poner la parte negativa más que la positiva. Y aquí con el vuelo de dron ni yo hablo ni nadie habla. Tú lo vas a observar. Exactamente. Entonces Playa del Carmen es muy larga. Tenemos Playa Carca, está excelente toda la semana. Tenemos en esta zona, como dije antes, esas 2 o 3 playas de allí excelentes. Y en esta zona de acá, Pelícanos y la 38, que te puede bañar muy bien. Lo más importante, no nos está llegando sargazo, que no, chaval. No, por lo que veo no llega sargazo. El problema único que veo es el tema de las nubes, la neblina y que no hay sol. No, pero ¿tú qué temperatura tienes? Que está buena, se siente... ¿Estás caluroso o con...? Calor no, pero siento un poco de humedad, nada más, un poquito. ¿Que no tienes calor? No tengo calor. Ah, ¿sí tienes calor? Yo estoy sudando. Y aparte el agua... Pero es que te estoy diciendo, no hace calor, pero hay humedad. No hace el calor de esta semana cuando hacía sol. A eso te refieres, pero calor sí, estamos a 28 o 30 grados. Yo, por ejemplo, yo apago el aire en la noche ya, porque ya no necesito aire, ya con la lluvia ya me siento rico. Y fíjate la gente, el agua cómo está, un día que no hay nada de sol. Caliente. El agua está calentita y a gusto para bañarse. Esa es otra buena, porque tú ves esto así, estás en tu casa o vienes de Ciudad de México o de Guadalajara. Yo no me voy a la playa, va a estar helada. Que va, es mentira, que sí. Está en una temperatura agradable. Y me ha sorprendido porque la veo muy bien el agua, a excepción de este lugar. Porque esta mañana, ya te digo, con el paquirreportaje que me enviaron, no sé, ahí, mira, hablando de los paquirreporteros, pongo los paquirreporteros ahora y vosotros lo veis. Me lo mandó de la playa de la 38, no se veía nada bonita el agua, había un poco oscura. Sin embargo ahora se ve preciosa. Han pasado poquitas horas. Así que os dejo los paquirreporteros. De momento tengo el de Ana de Guanajuato, que se nos va hoy. Que tenga buen viaje, un abrazo y gracias por lo de ayer. Y Federico, que nos envía también uno cuando está pasando la frontera en Reynosa, creo que me dice, allí en el norte, con Estados Unidos. Ahí está en la carretera esperando pasar a Estados Unidos. Espero que os guste y si hay alguno más también lo comparto. Los paquirreporteros. Hola a todos, querida comunidad del canal de Paco en Riviera Maya. Es un placer saludarles y conectar con cada uno de ustedes. Sabemos que detrás de las pantallas hay rostros llenos de historias y lugares especiales. Es por eso que queremos hacer algo emocionante y único juntos. Los invitamos cordialmente a compartir con nosotros un vistazo de su entorno. Queremos conocer el lugar desde donde nos sintonizan, sentir la brisa que los acompaña y captar un pedacito de su mundo. ¿Cómo? A través de un video horizontal que nos muestre su vista, su ambiente, su rincón favorito o cualquier detalle que los represente. Estamos seguros de que cada uno de ustedes tiene algo especial que compartir, una historia que contar a través de imágenes. Imaginen la diversidad de escenarios que forman parte de Paquirreporteros. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad en la Riviera Maya. Esperamos ansiosos sus videos y,
Juntos, seguir construyendo momentos inolvidables. Hasta pronto y un abrazo a todos. ¿Qué tal? Buenos días, Paco. Aquí enviándote mi último paquirreportaje de estas vacaciones. Pues el clima se compuso en este ratito. Amaneció muy lluvioso, como te pudiste dar cuenta, llovió desde anoche, empezó. Y pues se acaba de componer el clima. Son nuestros últimos, unas 2-3 horas todavía por aquí, aprovechando al máximo. Vamos aquí, mira, un poquito, si nos permites, en tu oficina provisional. Ahí va Sergio, adelante. Se quiere meter al mar, porque anoche nos fuimos, después de estar allá arriba en el roof en Singular, nos fuimos a la playa y súper bonito. Muy, muy a gusto. Había mucha gente, había mucho ambiente ahí en la 38. Entonces pues vamos ahorita a cerrar con broche de oro. Está un poco nublado, no se ven tan bonitos los colores del mar, pero el clima pues ha mejorado bastante. Y pues con esta postal nos despedimos, Paco. En estas vacaciones esperamos regresar. De hecho, sí vamos a regresar más o menos pronto. Y a ver si volvemos a convivir un poco, Paco. Saludos a Adriana, a Chavalote. Les mando un abrazo a todos. Hasta pronto. Buenas tardes, Federico Benítez, para los amigos y seguidores de Paco en Rivera Maya. Hoy es 14 de junio, son las 6:40 de la tarde y aquí estoy cruzando el puente internacional de Reynosa. Vamos a ver si se alcanza a ver de este lado. No, está difícil. Estoy a contraluz y este es el puente internacional. Son las 6:40 de la tarde de hoy, viernes 14 de junio, pronto en Rivera Maya. Hola, mi amigo Paco Rivera Maya, aquí tu amigo Fernando Bessi, rumbo a Pachuca, y mostrándote para ti, tus seguidores, los teleféricos, que algún día también ya los viste, cómo se transporta la gente que vive en los cerros. Ahí van pasando. Y pues vamos a Pachuca ahorita, a Hidalgo, a ver unas cosas. Y pues mira los teleféricos aquí. El día muy caluroso. El día a día aquí en Ciudad de México. Pues el nuevo transporte. Pues mi querido amigo Paco, seguimos aquí tomando la autopista de Pachuca. Para ti, tus seguidores, aquí otros teleféricos para el nuevo transporte, te repito, que es de la Ciudad de México. Y pues aquí andamos. Para ti, tus seguidores, hoy, sábado 15 de junio del 2024, recién llegados ayer en la madrugada, en la noche, de un viaje que hicimos. Pues aquí están los teleféricos, amigo. Mira, amigo, aquí es de aquí salen y de aquí entran. Mira, ahí dice Indios Verdes, Ceilán Vallejo, y de aquí entran y aquí salen hacia las... Uy, bueno. Mira, aquí vienen otros que van al cerro de allá arriba y desembocan aquí atrás. Pues aquí entrando a la ciudad de Pachuca, el día a día,
mucho calor, mucho sol. Tuvimos un accidente hace rato en la carretera, por eso nos tardamos un poco más. Pero ahorita entrando a la ciudad de Pachuca, pues tomando el día a día aquí en este bonito estado que le llaman la Bella Airosa, porque hace mucho viento aquí en Pachuca Hidalgo. Aquí en Pachuca, Máximo Paco, hay minas, hubo minas de oro y de plata en este bello estado. Descubre las ventajas de invertir en propiedades en preventa en la Riviera Maya. ¿Alguna vez has considerado la posibilidad de invertir en bienes raíces en uno de los destinos más paradisíacos del mundo? La Riviera Maya, con su exuberante belleza natural y su crecimiento constante, se ha convertido en un enclave perfecto para la inversión inmobiliaria. Y aquí te contaremos por qué invertir en una propiedad en preventa en la Riviera Maya es una decisión inteligente. En primer lugar, las propiedades en preventa ofrecen una oportunidad única de obtener precios atractivos y condiciones preferenciales. Al entrar en una etapa temprana de desarrollo, tienes acceso a precios más bajos en comparación con las propiedades ya terminadas. Esto te permite maximizar tu inversión desde el principio. Pero, ¿por qué la Riviera Maya? Esta región es conocida por su atractivo turístico mundial, lo que garantiza una alta demanda de alojamiento. Ya sea para alquiler a corto plazo o como hogar vacacional, tu propiedad en preventa en la Riviera Maya se beneficiará de una sólida inversión en un mercado en constante expansión. ¿Cómo puedes explorar estas emocionantes oportunidades? Es fácil. Visita la página web de Paco en www.pacoenrivieramaya.com. Encontrarás una amplia gama de propuestas que se adaptan a tus intereses y requisitos. O si prefieres, simplemente escanea el código QR que aparece en pantalla para acceder a una tarjeta digital que te llevará directamente a la información detallada de las propiedades. No pierdas la oportunidad de invertir en un paraíso en crecimiento. Descubre las ventajas de invertir en propiedades en preventa en la Riviera Maya y sé parte de esta emocionante historia de crecimiento y prosperidad. Bueno, pues yo miro para allá y esas nubes me dicen que en cualquier momento puede llover. El chaval pues está volando el dron, pero no es muy tranquilo el tema. Fijaros que también hace mucho aire. Me está diciendo que ahí donde está el faro, que el faro está en la calle, digamos que en la 8, 10 aproximadamente. Ahí no hay nada de playa, se mete hasta debajo de lo que es el edificio, el agua. Pero luego ya nos desplazamos un poquito hacia Fundadores y tenemos la calle 4, 2 y quizá parte de las 6 que sí que tienen arena. Y le estoy preguntando, ¿ya estás viendo Fundadores, chaval? Ya te sales. Ya te sales. ¿Ya estás viendo Fundadores ahí? Sí, bueno, no, estoy sobre la calle 4. Mírame un poquito, a ver cómo se ve. A ver si cómo se ha recuperado algo de arena, ¿no? Ok. Pues Adriana, que se quiere dar un bañito aquí, justo aquí, en uno de estos huecos de arena, porque siente que va a estar rico y sin oleaje. Luego yo me quiero bañar un poquito desde allá. Mira cómo está entrando, tiene que entrar con un poquito de cuidado, ahí se va a agachar. ¿Cómo está el agua? Fresquita, pero a gusto, ¿no? Como a ti te gusta. Es que a veces está caldosa, pero una cosa es fresca y otra cosa es fría. Esta es la que te deja a gusto. Ahí te puedes extender, te puedes tumbar un poquito. Y bueno, pues nada, gracias a todos los que seguís el canal, que estáis ahí día a día, que nos apoyáis. Y el que quiere se lo pasa bien. Tengas el día como lo tengas. Nosotros no vamos a arreglar, yo por lo menos, yo no creo que arregle Playa del Carmen, en el sentido de las dificultades, pero sí que creo que puedo disfrutarla y apoyar para que las cosas se hagan, eso sí. Entonces vamos a ver las partes buenas y vamos a trabajar para que cosas malas ¿Qué te puedo comentar de Playa Fundadores? ¿No puedes comentarme? Pues es que no sé, o sea, pues sigue estando igual de siempre, ¿no? Pues ese es el comentario. En el sentido de que, ¿te acuerdas de que se había ido a la arena, luego regresó pero un poquito, pues sigue estando en ese poquito, no ha cambiado?
Tiene Bueno. un poquito de sargazo en la orilla. Pues es buena noticia porque cuando hay oleaje, tú acuérdate que llegaba a tocar hasta las escaleras y no estás llegando a las escaleras, ¿no? Entonces está bien, está mejor que, por ejemplo, lo que ha pasado en Mamitas. En Mamitas al revés, se ha ido metiendo para adentro, ahí se mantiene en el mismo lugar. Algo es algo. Bueno, ahí tenemos la pequeña bañera que tenemos ahí a disposición. Para días de olas, búscate huequecitos. Huequecitos donde no las olas rompen antes de allí y llegan aquí más suaves. Voy a hacer una foto. Es que no sé si se grabó lo de Adriana, no sé si lo tenías puesto en fotos. Yo antes estaba hablando de que se había bajado aquí a bañar y ya no sé si se quedó grabado o no. Tengo esa duda. Pero bueno. Justo aquí está el chavalote, lo de ultramar, para sacar sus billetes y aquí disfrutando como tiene que ser. Mira, hay pequeñas manchas de sargazo llegando ahí, muy pequeñas manchas, ahí tenemos 5 o 6. El recodo de allí, de donde está el muelle del ferry. Ah, sí. Esa zona está bien, está muy linda. Ah, sí, qué bueno. Pero no de la parte de Playa Cal, sino de la parte De aquí, Fundadores. de Fundadores. Sí, que el agua está más, digamos, clarita, ¿no? Cristalina casi. Y en la 2 y en la 4 también se ve bien, ¿no? En la 2 y en la 4 se ve bien. Entonces tenemos todo desde la 2 y la 4, desde la 4 hacia Fundadores, que el agua está bien para bañarse. Son como 300 metros aproximadamente de playa que uno la puede disfrutar. Yo entiendo que vosotros los que venís de fuera pues no conocéis mucho playa y os preocupa a qué playa puedo ir, dónde puedo disfrutarla, pero sí tienes lugares para ir y disfrutar. Ya lo estamos comentando el día de hoy. Si tú has venido a los hoteles de Playa Car, están excelentes, creo. ¿Cómo se ve Playa Car, chaval? Igual, viendo y pues cómo se ve, Pero el color del agua. lindo más o menos, más o menos igual que ese color, llegando a los hoteles. Ok. Antes de los hoteles hay sargazo en las orillas. Bueno, en la fase 1, es lo que me estás diciendo. La fase 1, que es la más cercana que al muelle, es la que tiene peor calidad del agua, pero la fase habitual de los hoteles normales, de la zona de Playa Car, fase 2, está muy bien. Así que solamente es más o menos infórmate un poquito y conocer las playas. No, bueno, no. Me quedan 5 minutos. Bueno, pues a ver si pasan estos días de lluvias, que todavía tenemos una semana entera, con altos y bajos, quiere decir días más lluviosos como ha pasado esta noche, que por suerte durante el día no está respetando. Fijaros que durante el día no ha caído nada, ha sido toda la noche prácticamente. Entonces tú puedes salir, puedes pasear, puedes irte a la playa, irte a un roof, irte a algún parque de aquí, de Xcaret, de Explor, donde tú quieras, a excepción de lo que es el turismo de snorkel y eso ya es más complicado. Y ahí las mujeres desde Cancún también se puede hacer porque ahí el mar no está muy bravo. Acuérdate que las olas están por la parte de atrás de Islas Mujeres, entonces los ferries llegan en condiciones y pueden disfrutar las mujeres también. Hoy vamos a ir a Colbor, como dije en el vídeo anterior. Decidí no ir porque como estamos en época muy lluviosa, yo porque vivo aquí, os lo digo. Ahora si yo no vivo vivir aquí y tuviera poco tiempo y quiero conocerlo, pues iría. Pero cuando hay lluvias, pues acordaros, allí las calles son de arena, se encharcan a veces, el mar es muy bonito. Entonces, ya que voy cuando está mejor, pero si no, pues también voy. Ya he ido lloviendo allí 2 veces. Bueno, chaval, ¿te queda todavía mucho? Voy a Mamitas y ya está. Vas a la zona de Mamitas y la 38, me haces unas fotitos por ahí, te vienes, ¿vale? A ver si llego. Viene desde aquella parte de allí, atraviesa todo esto y se va hasta Mamitas y la 38 más o menos. Y se regresa. El viento lo tiene que viene de Cozumel para acá. Hoy el viento no es ni norte ni sur, viene del este. Es un poquito para acá, Sí, viene del este, del noroeste más bien. Entonces, más o menos el recorrido es igual para ir y para venir, a la hora de calcular lo que es el gasto de batería. Bueno, pues ya llega el dron. El vuelo ha sido cortito, tío, ahorita no ha durado un minuto o dos, pero bueno, lo suficiente para que os arméis bien. Ahí va el dron y
lo va a aterrizar justo aquí. Que este aire, la verdad, que no sé ni cómo no se lo lleva. Es que este dron pesa 249 gramos, un gramo menos de lo que permite en la ley para no tener permiso de vuelo, por decir algo. Ahí va. Bueno, chavales, pues gracias por el vuelo, ya has comentado durante el vuelo, así que ahí os dejo el vuelo del Chavarote y seguimos por aquí. Venga, hasta ahora. Prepárate para explorar la maravillosa Riviera Maya como nunca antes. Alex el Chavalón y su increíble drone en un emocionante vuelo por este paraíso tropical. Alex te lleva a alturas insospechadas para que descubras toda la majestuosidad que ofrece la Riviera Maya. Desde sus playas de ensueño hasta sus selvas exuberantes, este lugar tiene algo para todos. Pero eso no es todo. Alex también te proporciona información valiosa sobre el clima en tiempo real. Puedes obtener detalles precisos sobre las condiciones climáticas en la Riviera Maya. ¿Preocupado por el sargazo? No te preocupes. Alex monitorea minuciosamente las costas para brindarte información actualizada sobre la presencia de sargazo en esta época del año. Venga con el vuelo Chavalón. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret stars
Hola a todos. Quiero aprovechar este video para pedirles su apoyo. Si están interesados en alguna de las propiedades que han visto en este canal de Paco en Riviera Maya, les pido que se comuniquen directamente con Paco, utilizando el número de teléfono que aparece en pantalla o escaneando el código QR. Recientemente, nos hemos enfrentado a un problema bastante molesto. Muchas personas se han puesto en contacto con la inmobiliaria, pensando que obtendrán un mejor precio. Sin embargo, quiero aclararles que manejo los mismos precios que la inmobiliaria. Al comunicarse con ellos, los inscriben en su base de datos y, lamentablemente, nos excluyen de la comisión, a pesar de que ustedes tomaron la decisión de comprar después de ver la propiedad en el canal de Paco en Riviera Maya. Les pido encarecidamente que evitemos esta situación. Si están interesados en alguna propiedad, por favor, comuníquese directamente con Paco, que les ayudará y brindará toda la información que necesiten. Quiero asegurarme de que obtengan el mejor servicio y los mismos precios sin complicaciones adicionales. Agradezco de antemano su apoyo y comprensión. Espero poder seguir ayudándoles en su búsqueda de la propiedad perfecta en la hermosa Riviera Maya. No duden en contactarme directamente. Estoy ansioso por trabajar con ustedes y hacer realidad sus sueños inmobiliarios. Gracias y espero recibir sus llamadas o mensajes pronto. Nos vamos para el carro. Adriana dice que está muy a gusto, que le bajó la temperatura del cuerpo metiéndose en el agua. Y vamos a ver si nos vamos a jugar con las raquetas ahí a la playa de la 2 y la 4 un poquito y a darme un baño. Ahora que voy para el carro, fijaros el tema de lluvia, el charco que hace ahí, para la gente se tiene que meter por el pasto, porque por la acera no pueden, bueno, sí pueden, pero se van a mojar. Y nosotros vamos por aquí, que tenemos el coche ahí aparcado, y bueno, sí podemos pasar, pero ya veis que hay buenos charcos. Mira, Adriana que tiene ganas de mojarse los pies. Yo todavía no. Estoy grabando esta calle, que es la que está paralela al mar, pero por debajo de la quinta hacia la zona centro. Esta, el máximo que llega, creo que es hasta la 8, creo, no estoy seguro ahora. Pero no va a llegar para donde queremos, tendré que volver a subir a las 10. Sin embargo, lo grabo para que lo conozcáis, porque más de uno no la conoce. Podéis pasear por ella. Aquí estaba lo del buceo, de los piratas, creo, de... Estaba atrás, papá. Ah, está más atrás, me lo pasé. ¿Lo modernizaron? No me fijé bien. Estaba ahí el fantasma, pero no, es un superhéroe de dibujos, de cómics. Esta es la 12. Lo sé porque está el mandala, están los locales de la noche, el ambiente. Esta es la calle de la Marcha, la 12. Justo esta es la subida. Entonces termina en la 10, si no me equivoco. Pero como por aquí la arena, le falta arena a la playa, justo ahí donde está el faro, la próxima, que es la 10, está el faro. Ahí es donde me decía Alex que había perdido la arena. Pues confirmado, es la 10, la que baja desde el ayuntamiento por la parte derecha. Aquí ir al mar es delicado, ahora mismo. Nos subimos entonces a la 10 y giramos hacia el centro. Ahora vamos a pasar la quinta. Y esto de aquí es la quinta en este momento. Por aquí hay bastante gente. Bueno, pues en breve sigo grabando. Mira, va a haber espectáculo aquí en lo que es la plaza del ayuntamiento. Han montado el escenario, estamos en época de lluvia, no va a ser fácil, pero bueno. Buen escenario montado, ¿eh? Bueno, vamos hasta la calle 4 o la calle 2. Bueno, pues la calle 4 con la 15. Es que por la 10 dirección contraria a donde veníamos nosotros. La 10 va dirección para allá y la 15 para allá. Nos vamos a la playa que tenemos aquí delante, en la 4.
Aquí tenéis un restaurante que mucha gente lo recomienda, el Romeo. Yo también lo he recomendado, pero nunca he comido todavía ahí. Buenas pizzas dicen. Y Paco y María que la langosta que dan está rica y no está mal de precio. Eso me dijeron de hace un año. Y es famoso este restaurante aquí en Playa. Bueno, voy a parar y ahora cuando estemos cruzando la Quinta seguimos grabando. Bueno, pues aquí estamos paseando al lado de la Quinta. Así está el ambiente en la Quinta ahora. El chavalote va con las raquetas ahí y Adriana, y la Quinta muy llena de gente en este momento. Bueno, pues vamos a bajar aquí a la playa. En la calle 4 tenéis ese corazón que está espectacular para hacerse una foto. Me vas a hacer una foto ahí, chaval. Y el color del agua se ve bonito. Hay sargazo en según qué zona, no mucho, pero hay. Y el contenedor este que lo han recogido y está lleno, tendrán que venir a llevárselo. Pues sí que veo pequeñas islitas de sargazo por ahí. Pero nosotros vamos a disfrutar del agua y de dejar las cosas ahí en la arena para jugar un rato con estas raquetas. Pues ahí me voy a hacer una foto hoy. Y esto es lo que os decía, que está lleno ya. Las excavadoras siguen trabajando. Bueno, pues ya hemos hecho la fotografía aquí. Me la ha hecho el chavalote. Por ahí va adelante. Este Peak Club se llama Sunset Peak Club. Y estamos muy cerca del Capitán Terrano, que es lo que está este palmeral de ahí. Otro lugar que se podría ir a comer, pero hoy es que tenemos comida en casa. Tengo que prepararle algo especial a estos dos que me han pedido. Y bueno, pues ya veis el ambiente que hay en la playa, bastante bueno. Fijaros que hay un buen arenal aquí, entre las 2 y las 4. Llega desde las 2 hasta las 6 más o menos. Y aquí dentro sí hay sargazo en esa parte de ahí, pero fijaros que hay huecos que no. Y lo único que tienes que hacer es buscarte tu hueco, como por ahí, por aquella zona, y disfrutarlo. Pues ya os dije el otro día que tenía ganas de venir a bañarme a esta zona. Vamos a poner las cosas por aquí cerca, aquí delante, y nos vamos a meter dentro del agua. Bueno, pues aquí está entrando de nuevo en la playa. El chavalote se ha quedado allí en la orilla. ¿No te bañas? ¿No te bañas? Quiere jugar a la pelota y no se baña. Está fresquita, diría yo que es mi temperatura. Otras personas dirían que está un poquito baja la temperatura hasta que te metes todo el cuerpo. Y ahí sí que entró sargazo, ya lo estáis viendo, porque ahí se abre para poder salir. Bueno, las barreras están un poco abiertas por esa zona, creo. Acordaros que estábamos grabando con el dron allí en aquel muelle. Y estamos muy cerca de Fundadores. Luego, si acaso, nos vamos para Fundadores y vamos por la Quinta, a la 4. Voy a meter la cabeza bajo el agua. Estamos bien, no, de vez en cuando viene una horita, pero está muy bueno aquí el agua. El chavalote ya está entrando, por fin. Para que nos situemos más. Eso es el Innova Sport, eso es la Quinta Avenida, ese edificio negro. Ahí al lado tenéis el Parque Fundadores y el muelle del ferry. La zona que no tiene arena ahora es la zona esa del faro. Me está tocando las paredes precisamente ahí donde estábamos, en la calle 10. Y ahí tenéis el muelle de Constituyentes, donde estábamos antes. Y el agua está divina. Fijaros qué color tiene. Precioso, ¿no? Lo que sigue. Y os puedo decir que la temperatura del agua es excelente. Este es el
chaval con las raquetas de aquí dentro. Yo tengo siempre las cosas a la vista en playas que no vengo habitualmente. Las tengo ahí en el montoncito. No vamos a tener un problema, pero siempre es bueno tenerlo, que tú veas tus cosas. Ya veis que está la gente a gusto. Además, si te agachas, tienes menos frío. Porque el aire que está corriendo ahora, este aire lo sientes un poquito frío. Está mejor dentro del agua. ¿Qué? ¿Le quieres dar a la raqueta un rato? Bueno, voy a parar de grabar un ratito. Pero fijaros cómo estamos de a gusto aquí. Mira. Vas mal, mal en peor vas. Venga, dale. Ahí disfrutando. Ahora que salió el sol, podría hacer fotos bonitas, pero bueno, ya saldrá en otro momento. Me ha llegado un poquito de sargazo ahora, pero bueno. Llegabas, tío. No, que me chupó la ola. Mal, mejor dicho. Venga. ¡No! Horrible. Sí, venga, tío. Sí, llega. ¡Ah! Sí, pero la tiras muy fuerte. Mira este. Ahora sí, ya los 50. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡No más, tío! Bueno, pues no me esperaba que hubiera esa cantidad de sargazo aquí en esta playa. Desde allí, desde el muelle no se veía. Pero el baño me ha gustado. Lo hemos pasado muy bien, el agua se ve bien limpia. Y aquí estamos disfrutando. Ahora vamos a ver si jugamos aquí fuera un rato. El chavalote. Porque Adriana ya se quiere ir. Bueno, vamos a jugar un rato. Ahí tenemos el barco de Ribera Maya. Espérate, chaval, que no tengo la raqueta ni el tengo con la mano que no responde.
Bueno, pues acabamos de terminar ya de estar aquí un rato, este ratito de playa jugando y bañándote. Por ahí va Adriana. Y yo voy a recorrer la parte de la orilla. Me voy a dar paseo hasta el mismo Parque Fundadores. Ahí haré unas fotos también para luego publicarlas. Acaba de llegar un ferry de ultramar. Yo que paseo por aquí muy a gusto, tocando el agua. Ahí viene uno de los de Quinjet también. Y como dijo Alex, el agua está mejor aquí en Fundadores, la verdad. Por aquí se acumuló bastante sargazo en esa zona, pero aquí en Fundadores está mejor el color del agua y que no hay sargazo por esa zona. Por aquí delante ahora ya creo que no hay sargazo. Y ahora que sale un poquito el sol hay que aprovechar para hacer alguna que otra foto. He salido porque ahí ya hay rocas. Ya se agarraron el color verde de estar todo el día mojándose las rocas. Aquí está muy bien y allí hay otra vez un poquito de sargazo, justo en aquella zona. Aquí está el agua invitándote a entrar. Chavalote y Adriana están ahí. Pues sí, menos mal que no llega hasta ahí. Bueno, me vine hasta acá haciendo fotos, se me olvidó de grabar, pero he estado haciendo fotos en todo ese alrededor. Y ya veis, está encharcado también donde bailan los guerreros mayas. No sé si van a bailar más para adelante, encima de la madera, o si van a venir porque el tiempo no invita a venir, porque en cualquier momento se pone a llover. Lo mismo que ahora se despeja un poco, que está soleado, también de golpe se cierra el cielo y llueve. Vamos a pasear un poquito por la quinta, porque luego yo por la tarde no sé si voy a bajar a grabar un poco. Y aprovechamos ahora la música, tengo que parar un poquito. Bueno, pues nos vamos para la quinta, pero la música está muy alta, no sé qué la tiene por ahí tan alta. Bueno, chaval, acabamos de ver que vienen aquí los novios para hacerse fotos. Pues acaban de casar, no sé si aquí o en otra iglesia, y vienen a hacerse fotos aquí. Saludos. Bueno, pues parte de la familia, me imagino, invitados. Y por aquí vamos a pasear un poco por la quinta. Ya sabéis que estamos al lado de la avenida Juárez, que es esta, donde está al lado de la Deo, la iglesia. Sí, se han casado aquí en esta iglesia. Está preparada con flores dentro. Así veis el altar.
aquí? Sí. Ahora sí que pega fuerte el sol, ¿eh? Este es poco sol que acaba de salir. Se nota la temperatura. ¿Tú veías ese sargazo que hemos visto ahora desde el dron? ¿Eh, chaval? No. Me extrañó. Yo desde el muelle no lo veía. Y bueno, pues después de haberte bañado, te puedes dar un paseíto por aquí, te puedes parar a comer. Nosotros nos vamos a ir para casa y vamos a ir a comer. Las amigas. Y desde aquí a casa tenemos 7 minutos, 2 minutos andando hasta donde lo tenemos aparcado, 2 o 3 minutos y 5 o 6 a lo mejor para llegar a casa. Esta es la calle 2, en la siguiente calle a la izquierda lo tenemos aparcado. Bueno, saludos José, que estás en Bruselas, en Bélgica, que quieres que te grabe casi cada día la Quinta Avenida para sentirte paseando por aquí y que se oiga bien el sonido ambiente. Pero no eres el único, hay muchos que sienten eso también. Aquí en el Karen creo que está la música o no. ¿No? Sí, ya se ponen a tocar música en directo. Normalmente tienen casi todo el día. Hola chicos, Buenas tardes. Me acerco por acá. Pues este es el ratito de Quinta Avenida. Ya veremos si grabo algo más después por la tarde, no lo sé. Y si no, pues ya hemos tenido una buena grabación el día de hoy. Os preguntáis dónde comprar maletas, aquí también te venden. Hay quienes las compran en las grandes superficies, Walmart, Mega. También la podéis comprar por aquí, en alguna otra tienda que haya por ahí. Lo digo porque más de una vez, porque compráis muchos recuerdos, os quedáis cortos. Poder llevar las cosas en el avión luego, despacio. Bueno, por aquí subimos. Y ahora de aquí a lo que es el carro, 2 cuadras más. Pues estamos aquí en Chalet Tulum. Excelente ubicación, desarrollo impresionante, ya entregado y también queda una última fase en preventa, pero prácticamente vendida. Nos queda un departamento de entrega inmediata, 190 unidades de 2 y de 3 recámaras. Aquí tenemos a Candy. Pues bienvenidos, estamos en Chalet. De alguna manera todavía tenemos departamentos para entrega inmediata. Tengo 2 opciones para entrega inmediata de 2 recámaras de 105 metros cuadrados. ¿Desde qué precio? Empezamos en 8.4 millones de pesos y bueno, pues Vamos a conocer el que veas departamento. Claro. Bueno, ya estamos aquí en el departamento muestra. Este departamento es de 105 metros cuadrados, es de 2 recámaras, es un modelo low-cost, tiene triple terraza. Está hermoso, todavía cuento con 2 unidades para entrega inmediata, igualitos a este.
tarde. Nos vamos al cine aquí al Centro Maya. Aquí con Adriana y con el chavalote. Tal. Pues ahí vamos a ver si vemos una película que ellos consideran que es muy interesante. ¿Cómo se llama? Intensamente. ¿De qué es? Pues de dibujos animados, pero... ¿De dibujo animador? Sí, Hostia. pero está buena. Es que creo que no me acuerdo cuántos años ya tiene que sacaron la otra. Creo que la sacaron en 2014 o algo así. Pues nada, ya la habéis escuchado. Película de dibujo animado la que vamos a ver hoy. Vamos a ver qué tal. Sí, claro. Bueno, pues aquí estamos. Mucha gente hay porque el aparcamiento está bastante lleno. Oye, mira, están remodelando eso. ¿Lo has visto? Ah, allí van a hacer algo a lo mejor, ¿no? Antes era una universidad pero no funcionó. Ya quisiera tú. Mm. Ay, de seguro el día de hoy va a haber mucha gente. Bueno, pues el ambiente se ve diferente de un día de diario a ahora el fin de semana. Hasta el ruido también se oye diferente. Y hay cola, chaval. Algo que nunca he visto yo aquí en el Cinemed. No me lo explico. Nunca lo he visto así. Bueno, nunca, ya tiene años, vaya. Bueno, hace ya años. Yo que haya hecho esta cola de entrada es raro. Ay, papá, ya no me dieron ganas. Ya se nos fueron las ganas, ¿no? Vamos a ver si la cola es para comprar las palomitas o para comprar las entradas. Pues así es la cola que tenemos esta tarde aquí, increíble. Yo nunca la había visto así. Pues nada, chaval, ¿qué película era esa? Intensamente 2. Ay, son como fantasmas o algo así. A lo mejor por esa película que es esa cola, ¿eh? La hora que escogimos no fue bueno, hubiéramos venido más temprano. Increíble, yo nunca aquí cuando hemos venido al Cinemed venimos muchas veces por eso, porque el cine pues casi no tiene gente. Pues nada, otro día será. Bueno, pues nos vamos del Centro Maya. Me he quedado sorprendido, ¿no? Lo que sigue. Pues ya sí que voy a despedir el vídeo. No creo que salga a grabar a la quinta para nada. Bueno, mañana será otro día. Pues al final nos hemos venido andando desde casa para aquí, para pasear un poco. Ya os digo que el día de hoy no sé ni lo que voy a hacer. Y aquí estamos en el polideportivo, andando un poquito. Poca luz, pero bueno. Bueno, pues hoy a esta hora sí es para salir a correr un rato, hacer ejercicio. Pero no hay mucha gente, ¿eh? Y aquí el CrossFit hay como 10 personas, más o menos. Está bien. En las pistas de tenis están ocupadas las dos. Y en el básquet, como en fin de semana, como que hay mucha menos gente que entre semana. Y las clases que hacen ahí arriba de zumba o de baile y eso, los fines de semana hacen libre. La verdad es que está bien tener estas pistas y poderlas rentar o venir a pelotear un rato. Bueno, pues aquí estamos al lado de las pistas de básquet. Y ahí el supermercado, por si luego nos apetece comprar alguna cosita. Y nada, vamos a pasear aquí alrededor de la pista un rato. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora son las 7:30 de la tarde aproximadamente. Yo creo que más. No más, las 8 y algo, ¿no? A ver, lo voy a mirar. Pues las 8 menos 7 minutos. Y bueno, pues andar un poco es muy bueno para el cardio.
Fijaos en este detalle de las pistas, de los carriles. Aquí tienen una normativa. Tenéis el carril 1 y 2 para los ciclos de alta velocidad o distancias. Carril 3 y 4, correr a ritmo de 5 minutos por kilómetro. El 5-6, trabajo de trote o calentamiento, ritmo de 6-7 minutos por kilómetro. Y el 7 y el 8, caminata recreativa. Por donde vamos nosotros ahora es la caminata recreativa. Y lo de más velocidad por la pista 1 y 2. Bueno, pues está bien. Esa normativa, la primera vez que la he leído no la sabía, no me había fijado nunca. Y bueno, por cada vuelta entera ya sabéis que son 400 metros. Así que multiplicas por las vueltas que des y ya sabes la distancia que has recorrido. Aquí también está. Y seguramente por otro sitio también. En diferentes lugares de aquí de la Riviera Maya o de Playa del Carmen, por ejemplo, en el Poliforum, en natación también en Riviera Maya, que es a la entrada de playa, y en Puerto-Aventuras, pues aquí te ponen las academias de iniciación y formación deportiva, edades entre los 16 y 17 años, béisbol, ciclismo, natación, tenis, ajedrez, patinaje. Puedes hacer todos estos deportes que estamos ahí, hasta boxeo, judo, levantamiento de pesas, atletismo, de todo un poco. Bueno, vamos a seguir paseando un poco. Bueno, pues hemos decidido subir aquí, pasear todo hasta el final y bajar. Un poquito de subida de escaleras. El chaval se puede pasear. Desde aquí se ve bien bonito el polideportivo. Y no es césped artificial, es natural. Buen campo. Este desarrollo de aquel lado siempre me ha gustado. A mí me gusta este estilo de construcción con las paredes curvas. Ahora le falta un poquito de mantenimiento de blanco, como ese de ahí. Pero me gusta mucho este. Estamos en la parte contraria. Antes estábamos en aquellas gradas, ahora estamos aquí. Ahora me fijé que le han puesto para pintar ya, para ponerse a pintarlo. Bueno, pues está bonito. Me recuerda un poco a Ibiza. Así es, esa forma de construcción. Bueno, pues vamos a bajar ahora en breve. Sí, por aquí al ladito. Pues Adrián se va a dar una vuelta ahí a la pista corriendo. Y yo la voy a esperar por aquí. Ahora sería muy buena hora para estar con el chavalote jugando tenis. Muy buena hora. Qué bueno. Bueno, pues vamos a salir. Acaba de llegar Adriana. Yo me senté ahí un ratito, que se está muy bien ahí, a la fresca, como se suele decir. Vamos a bajar hasta la Quinta Avenida. Justo por aquí, esta es la 10ª. Tenemos al lado. Acordaros que tenéis aquí el desarrollo, tenéis departamentos en renta aquí en Meimenese. No sé si queda uno a la venta, no sé si queda uno, tengo mis dudas. Es que a veces hay una reventa de alguien que decide no quedarse con el departamento a última hora, y está muy bueno ese desarrollo. Y fijaros qué buena ubicación. Al lado del polideportivo, del supermercado, de la Quinta Avenida, muy cerca del mar y con vistas al mar desde arriba. Es este desarrollo que estoy hablando. Lo estuvimos grabando por dentro no hace mucho. También hay una renta a largo plazo por ahí, que es la que estuvimos grabando con vistas, lo digo yo, vistas parciales al mar. Desde ahí la persona de vigilancia y el estacionamiento también tienes aquí. Mira qué bajada más tranquila aquí. Está bien. Y bueno, pues este es el ambiente que se vive aquí al lado, ya de noche. Quizá con esta cámara, con la GoPro, de noche no sea tan estabilizado cuando falta luz como con la Insta360, pero tengo un problema con la otra cámara, que no se oye lo que hablamos. Bueno, voy a parar.
Bueno, otra cosa buena es que aquí a la izquierda tenemos, al ladito está el Checelín, para tomarse el café, merendar, lo que tú quieras. Y buenos restaurantes por aquí cerca, muy buenos restaurantes. Y ahora por la noche también podéis ir a algún local con música en vivo también. Y a mí personalmente me gusta más pasear por esta zona que no por el principio, con tanta gente, tanta aglomeración de gente. Es otro ambiente diferente. Ya lo vais a vivir vosotros cuando estéis por aquí. Aquí otro buen local, el Cacao, para el chocolate, café. Y la música que se oye por ahí, voy a parar un momentito. Bueno, pues parece que está jugando fútbol de aquí de México. Pero debe ser algún partido repetido, creo. Creo que sí. América. Sí, contra el Cruz Azul. Es un partido repetido de la final que tuvieron. Y bueno, hemos tenido un buen partido el de España. Ya lo dije al mediodía. Y qué bueno que ganamos 3-0. Un buen resultado cuando es ahora mismo los primeros y segundos creo que son los que pasan. El otro partido del grupo de España lo ganó Italia 2-1. Y nos vamos a pasear hasta la avenida Constituyentes y luego ya vamos a regresar andando para casa. Es lo que os digo, que podéis agarrar el carro como yo lo agarro cada día para moverme, o podéis ir andando como ahora. Yo desde aquí a casa tengo 12-13 minutos andando, desde esta posición. Y si de aquí fuéramos a la playa, pues son 5 minutos más o menos 15-16 minutos aproximadamente. Y eso es buenísimo. Eso sí, cuando hace sol, cansa muchísimo andar debajo del sol. Aquí tenemos el Tom Tower también, buenísimo el desarrollo. Y ahora por la noche, pues el vendedor de flores, como tiene que ser. Y la música en directo en La Vagabunda. Bueno, pues aquí tenemos el Casa Sofía, excelente para cenar. Arriba el gimnasio todavía está abierto, abre hasta las 9 los sábados, los días de cada día hasta las 11 de la noche. Podía haber ido un ratito a hacer ejercicio. Yo tendría que empezar con el cardio, trabajar un poco el cardio durante un mes y medio, para bajar esos kilos de más. Y ya veis que de noche es muy diferente a las 6 de la tarde, a las 7, cuando paseo cada día. Y esta hora todavía es muy buena porque los negocios están abiertos, luego cierran, la mayoría cierran a las 10, menos los restaurantes. Aquí voy a parar un momentito. Pues ahora sí, se está acabando ya el paseo, que estamos muy cerca de Constituyentes. Y cuando estemos llegando a casa hay un sitio que nos venden helados muy ricos. Seguramente vamos a tomarnos uno.
Aquí la música en vivo también funciona muy bien en este local. Pero a partir de las 8:30 y voy a parar por el tipo de música que es. Bueno, pues ya hemos llegado a Constituyentes y en vez de seguir recto, que seguiríamos paseando por la Quinta, yo me voy a subir todos Constituyentes para arriba. Y ahora sí, mañana es otro día, nos vemos hasta mañana. Despedido, pero veo que aquí en el parque hay mucha actividad de los niños y han puesto lo de las espadas estas de corcho para que se diviertan. Es que arreglaron este parque, lo que ahora no se ve muy bien. Y este está muy cerca de casa. Tenemos ahí una pista de fútbol, una pista de básquet y esta es la zona de niños. Ah, qué bueno tener este ambiente. Ahora están jugando vóley y creo que es competición. Vóley femenino creo que es, no estoy seguro. Bueno, están como haciendo calentamiento y vamos a ir a comprar el helado. Pues ya casi despidiéndome. Solo para hacerle nítido así se puede.